Bueno, me gustaría que hoy haya química entre nosotros. Y para eso voy a contarles una historia de un viaje en el tiempo que está sumergida y oculta en la tabla periódica de los elementos. ¿Recuerdan esta tabla? Muy bien. Es el resumen de las relaciones que hay entre los elementos y sus propiedades, una inmensa fuente de información. Pero yo además veo en esta tabla miles de años de investigaciones, prácticas oscuras y pasiones. Y cada elemento es una historia, como si fuese un libro. Cada uno de los elementos naturales de la tabla periódica fueron fabricados o creados en inmensos hornos estelares, estrellas que murieron y explotaron para dar vida en el tercer planeta del Sistema Solar, la Tierra. Por lo tanto, todos ustedes pueden decir, sin temor a equivocarse, que somos polvo de estrellas. La química no es una ciencia abstracta o aburrida, es terriblemente pasional, en donde se entrecruzan historias de egos, envidias, sangre derramada y muerte. Todas esas historias que concluyeron en el descubrimiento de cada uno de los elementos naturales se mantuvieron desconectadas e inconexas hasta que un químico sucumbió ante la danza embrujada de los elementos químicos. Si ustedes creen que las cosas ocurren por casualidad, escuchen esta historia. El 17 de febrero del año 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev, el gran químico ruso, intentaba desentrañar el problema de los elementos químicos. Eran el alfabeto con el que estaba escrito el lenguaje del universo. Hasta ese momento se habían descubierto 63 elementos químicos. Hoy ya conocemos 118. Mendeleev era consciente del significado de sus investigaciones porque sabía que podían ser el primer paso hacia el descubrimiento del secreto último de la materia. Aparentemente habían pasado 3 días en donde Mendeleev se había matado y se había devanado los sesos en torno al problema de los elementos químicos. Tenía sobre su escritorio 63 tarjetas en donde había escrito el nombre de cada uno de los elementos químicos y trataba de acomodarlos de alguna manera sin éxito, como si estuviese jugando al solitario. Pasaron 2 o 3 horas más y, abrumado momentáneamente por el cansancio y el agotamiento, Mendeleev se inclinó hacia adelante, apoyó su peluda cabeza sobre sus brazos y casi de inmediato quedó dormido. Y entonces tuvo un sueño. Vamos a hacer una cosa. Vamos a dejar a Mendeleev durmiendo y soñando por un momento y comencemos por lo fundamental. ¿Qué es la química? Bueno, la química es la ciencia que estudia la composición, la transformación, las propiedades y la composición de la materia. Y como todo es materia, todo es química, o la química está en todas partes. Solo tienen que mirar a su alrededor. A mí me gusta afirmar que los elementos químicos tienen personalidad, carácter, defectos y virtudes, como nosotros. Y si los conocemos bien, podemos decirles qué es lo que tienen que hacer. Podemos darle órdenes. Un químico maneja el mundo a nivel atómico y molecular con versatilidad. A mí me gusta jugar con los elementos. Les voy a proponer un par de jueguitos para que no digan que la química es tan aburrida. Miren, podemos armar frases basadas en las propiedades reales de los elementos químicos. Por ejemplo, el teluro afecta el sistema nervioso central. El americio es muy raro de encontrar, pero el oxígeno nos mantiene vivos. Así que pueden decir que el amor es pura química. ¿Está bien? Otro juego, a ver si les gusta. ¿Cómo lucirían los elementos si fuesen personas? Vamos a empezar por el oro, que es el que todos más queremos al oro, ¿no? El oro es el más lindo, es el más bonito, es maleable, pero es poco sociable, no quiere reaccionar con nadie. Y eso es porque es altanero, debido a que es un metal noble. En cambio,
El oxígeno, miren, el oxígeno es un metido, está en todos lados, quiere reaccionar con todo el mundo. Es el elemento más abundante de la superficie terrestre, pero es romántico y presumido porque sabe que no podemos vivir sin él. El argón, en cambio, que está sentadito ahí atrás, es tímido, inactivo, retraído, un vago. Para mí es un vago. Tiene un grupo de amigotes, el helio, el neón, el xenón y el criptón, igualitos a él. Les decimos gases raros o inertes. El carbono decididamente necesita un psicólogo. Tiene personalidad bipolar. Puede ser un tipo blando y quebradizo, y entonces le decimos grafito, o puede ser el tipo más duro del mundo, y entonces es un diamante. Pero en el fondo es un tipazo, porque todo lo vivo depende de él. Por último, cuidado con el flúor. Encabeza una banda llamada los halógenos, un grupo de ladrones de electrones. Y si ustedes tienen electrones por ahí y tienen miles y miles de millones de electrones, cuidado con este grupo de elementos. Bueno, basta de juegos. Sigamos con las historias. ¿Para qué sirve la química? Miren, estoy tentado de decir para casi todo. Desde que nos despertamos estamos en contacto con la química y la vamos a encontrar en todo lo que nos rodea. Todo está hecho de sustancias químicas. Los seres humanos estamos hechos de sustancias químicas. Sus perros también, los escritorios, las butacas en donde están, el aire, el cielo, la tierra, los árboles, la ropa que tienen puesta, la comida, todo está hecho de sustancias químicas. La química es la base de la medicina porque los seres humanos, a través de reacciones químicas, podemos crear medicamentos para un amplio espectro de enfermedades. Para que tengan una idea, en el siglo XIX la expectativa de vida era de más o menos 45 años. En el siglo XX pasó a ser de 75 aproximadamente. Y en el siglo XXI, como ya escuchamos, se espera que la expectativa de vida llegue a los 100 años. ¿Y quién sabe cuántos años va a vivir la especie humana dentro de 2 o 3 siglos? Bueno, ahí está la química, porque los medicamentos, los antibióticos, las vacunas, los citotóxicos para el cáncer, el agua potable, la nanotecnología, hacen todo esto posible. Ahora que saben un poco más de química, sigamos con las historias. ¿Qué dilema existencial dejó a Mendeleev durmiendo y soñando? Recuerden que lo tenemos a Mendeleev durmiendo y soñando. Es decir, ¿cómo nació la química? Para eso los invito a un viaje en el tiempo. ¿Les gusta viajar en el tiempo? Acompáñenme. Vamos primero a la Grecia antigua. El primer ejemplo de un pensamiento auténticamente científico es atribuirlo a Tales de Mileto, que vivió en el siglo VI a.C., hace 2600 años. Cuenta la leyenda que a Tales le gustaba pasear por las colinas que daban al mar Egeo en Mileto. Mientras caminaba por las faldas que bordeaban las colinas, vio en unas rocas unos fósiles de lo que alguna vez habían sido caracoles marinos. Comprendió entonces que esas colinas alguna vez habían sido parte del mar. Entonces infirió que en algún momento todo había estado formado por agua y concluyó que el agua era el elemento fundamental del que estaba formada todas las cosas. Podían cambiar de estado y de forma, podía ser gaseoso e invisible, podía ser líquido y fluido, podía ser sólido y rígido. Era, como decían los filósofos griegos, el arjé, el principio del universo, el primer elemento de todas las cosas. Es un pensamiento de hace 2600 años. Por lo tanto, yo les pido que le demos un aplauso a Tales. Muchas gracias por Tales. Por este motivo, Tales de Mileto es considerado el primero de los filósofos y su pensamiento es considerado también el primer ejemplo de un pensamiento genuinamente científico. Ya no había que recurrir más a los caprichosos y frívolos dioses del Olimpo para explicar
los cambios en la naturaleza. Así como Tales había propuesto al agua como primer y único elemento, un par de siglos después, otro filósofo griego, Empédocles, proponía la teoría de los 4 elementos. Al agua le sumaba el aire, la tierra y el fuego. Y en la misma época, Leucipo proponía la idea del átomo. ¿Me escucharon? La idea del átomo tiene 2400 años. Los logros del más grande filósofo griego, Aristóteles, marcaron el curso del desarrollo científico hasta bien entrada la Edad Moderna. Para Aristóteles, que se las sabía todas, tenía que existir un 5º elemento, razonando que el agua, la tierra, el aire y el fuego eran elementos terrenales y corruptibles, y que las estrellas no podían estar hechas de ninguno de ellos, sino de otro diferente, al que llamó éter o quinta esencia. El modelo aristotélico resultó perfecto, cerraba por todos lados, y la Tierra se convirtió en el centro del universo. Y como todo aparentemente estaba hecho, el pensamiento científico se detuvo por casi 2000 años, dejando el terreno libre para el desarrollo de la alquimia y del oscurantismo. Por esos tiempos, en Egipto, hagamos otro salto en el tiempo, más precisamente en la fabulosa Alejandría, el pensamiento griego se topó con una forma de conocimiento mucho más antigua, llamada arte egipcio o quemeia. Los orígenes de la quemeia se pierden en la noche de los tiempos, y los practicantes de la quemeia eran considerados magos o brujos. Entonces, los griegos dieron el nombre de chemia al arte de tratar los materiales con el objetivo de cambiar su naturaleza. Luego, cuando los árabes invadieron Egipto en el siglo VII, entre muchas cosas que hicieron, pusieron el prefijo al a muchas palabras, y la chemia pasó a ser alchemia y luego alquimia, que perduró por 18 siglos. Dentro de la alquimia pasó de todo. Los alquimistas hicieron miles de experimentos y reacciones químicas en sus oscuros y escondidos típicos laboratorios, con el objetivo principal de transformar los metales bajos en oro, cosa que nunca consiguieron, porque es imposible. La transmutación de los metales bajos en oro, la piedra filosofal, el elixir de la juventud eterna y la teoría del flogisto son los paradigmas de la alquimia. Sin embargo, los cerebros de los alquimistas y sus prácticas químicas terminaron conformando un cuerpo de conocimiento científico que complementaba al de los filósofos. Hoy, de ser necesario, nos las podemos arreglar sin la filosofía, pero no sin la química. Y vamos a la última escala de nuestro viaje. Francia, siglo XVIII. Antoine Laurent de Lavoisier es considerado el fundador y el padre de la química moderna. Refutó empíricamente la teoría del flogisto y de los 5 elementos y principios aristotélicos. Nada se pierde, todo se transforma. No es una canción del cantautor uruguayo Jorge Drexler. Bueno, sí es una canción, es una linda canción, hermosa canción. Pero antes fue la famosa ley de la conservación de la materia enunciada por Lavoisier, que derrumbó a la alquimia para dar paso a la química como una ciencia exacta. Lavoisier era un apasionado de la química y por esas épocas se avecinaba la revolución que comenzó con aquel recordado 14 de julio de 1789 con la toma de la Bastilla. Pero la estupidez humana es infinita. Escuchen esto. Lavoisier estaba casada con la hija del dueño de la empresa que recaudaba impuestos en Francia, motivo por el cual fue acusado de recaudador de impuestos y arrestado en el año 1793. A pesar de su brillante mente científica, de todos los aportes dados a la química, a la ciencia y principalmente a Francia, Lavoisier fue condenado a muerte y guillotinado el triste 8 de mayo de 1794 a la edad de 50 años.
pero su legado había quedado. Había sepultado definitivamente a la alquimia para dar paso a la química. Desde la filosofía griega, pasando por la alquimia medieval, hasta la escisión del átomo, se puede trazar la historia del nacimiento de la química y del papel que desempeñaron el sueño de muchos hombres y mujeres. ¿Recuerdan que teníamos a Mendeleev durmiendo y soñando? Finalmente despertó y sus palabras fueron las siguientes: en un sueño vi una tabla donde todos los elementos encajaban en su lugar. Cuando desperté, tomé nota de todo en un papel. Aquí pueden ver la tabla original manuscrita por Mendeleev cuando despertó de su dulce sueño. Mendeleev, en un sueño, había comprendido que si se listaban los elementos en orden creciente de sus pesos atómicos, sus propiedades se repetían en una serie de intervalos periódicos. Por este motivo, llamó a su descubrimiento tabla periódica de los elementos. Habían transcurrido una gran cantidad de intentos fallidos, pero una gran pasión lo había conducido a uno de los descubrimientos más importantes para la química y para la ciencia. Había clasificado los ladrillos con los que estaba construido el universo. Lo que Mendeleev descubrió aquel 17 de febrero de 1869 es la culminación de una obra épica de 2500 años de duración, una voluntariosa parábola de las aspiraciones humanas. La tabla periódica es nuestro ícono, el de los químicos, porque es lo que todos relacionan con la química. En el año 1955 se descubrió el elemento químico 101, que inmediatamente y naturalmente ocupó su lugar en la tabla periódica. Recibió el nombre de Mendelevio, en reconocimiento al supremo logro de Mendeleev. Muy apropiadamente, es un elemento inestable, igual que era Mendeleev, y proclive a la fisión nuclear espontánea. Pasajeros, hemos terminado el viaje y quedo contento y satisfecho porque estoy seguro que hoy sí entre nosotros hubo química. Muchas gracias.